Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con esta presentación. Mi nombre es Diana Contreras, soy parte del equipo Sintoquim y el día de hoy vamos a platicar del tema de protectores solares. Para empezar, les pido a todos mantener sus micrófonos en silencio para no tener interrupciones y sus preguntas, si gustan, las pueden ir colocando en el chat para responderlas al final de la presentación o bien, bueno, al final podemos abrir micrófonos para atender las dudas. Y bueno, con esto voy a empezar. Voy a dar una pequeña introducción a conceptos importantes para entender la protección solar. Posteriormente hablaremos un poquito de los ingredientes, especialmente lo que son los filtros solares orgánicos e inorgánicos. Y finalmente algunos tips y consideraciones importantes para la formulación de este tipo de productos cosméticos. Entonces, bueno, iniciaré con la parte de conceptos clave. Y para empezar hay que iniciar con la definición de luz solar. Bueno, la luz solar es la radiación electromagnética que proviene del sol y, bueno, nos ilumina, ¿no? Y se divide en diferentes regiones por el espectro, dependiendo de la longitud de onda. Entonces, bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, el espectro solar se divide en la luz ultravioleta, la luz visible y el infrarrojo. En este caso, la luz ultravioleta, que es la que nos va a interesar, se divide en tres secciones o tres regiones. La ultravioleta C, que se compone de 100 a 280 nanómetros de longitud de onda. Esta es la de mayor energía y generalmente se queda atrapada por la capa de ozono, no nos llega directamente. Después tenemos la luz ultravioleta B, comprendida en una región de 280 a 315 nanómetros. Y la luz ultravioleta A, de 315 a 400 nanómetros, que esta a su vez se divide en ultravioleta 1 y ultravioleta 2, ¿no? De 340 a 400 la 1 y de 315 a 340 la 2. Y bueno, ahí podemos ver la distribución de la energía solar. Podemos ver que la mayoría está compuesta por el infrarrojo cercano, con el 52%, el 43% compone la energía visible y bueno, el 5% es la región del ultravioleta. Y bueno, ¿qué efectos tiene la luz solar sobre la piel? En primer lugar, pues tenemos la pigmentación o el bronceado y esta pigmentación en la piel pues se divide en tres. Uno es el inmediato, que es el oscurecimiento de gránulos de melanina que ya se encuentran en la piel y se quita después de unas horas de exposición. El retardado, que es la oxidación de estos gránulos de melanina, aparece aproximadamente de 1 a 2 horas después de exposición al sol. Y finalmente tenemos la melanogénesis o el bronceado a largo plazo. Comienza a aparecer 2 o 3 días después y se mantiene en la piel durante semanas, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente es una imagen que nos ilustra cómo llega las diferentes longitudes de onda correspondientes a la radiación solar a nuestra piel. Entonces, bueno, ahí podemos ver que el UVB y el UVA es el aproximadamente 10% que nos llega la luz visible y el infrarrojo, mientras el resto de las radiaciones de alta energía como rayos gamma, rayos X y en este caso las UVC, la radiación UVC pues se queda en la capa de ozono. ¿Cuáles son los efectos, siguiendo un poquito sobre la piel o sobre nosotros? Bueno, también tenemos efectos benéficos, entre ellos pues una sensación de salud y bienestar. Como sabemos, pues salir a caminar al sol, pasear por los parques, tener actividad al aire libre, pues nos ayuda a tener esta sensación de bienestar. También nos ayuda a estimular la circulación sanguínea, nos ayuda a prevenir el raquitismo, por la activación de un precursor de la vitamina D3, que esta activación se da en la capa de la epidermis. También se ayuda a pues, la producción de esta vitamina, que es muy importante para la fijación de calcio en huesos. Y también nos ayuda a formar un mecanismo de protección contra quemaduras a largo plazo, precisamente por esta parte de la melanogénesis. Pero así como tiene efectos benéficos, pues también tiene efectos nocivos sobre nuestra piel y pues el enfoque de esta presentación y por qué nos tenemos que proteger de la luz solar. Bueno, en primer lugar, y un efecto muy notorio son las quemaduras solares que se dan por exposición al sol. Entonces, bueno, estas se dividen en 4 grandes rublos. La primera es un eritema mínimo perceptible, es decir, una coloración roja y rosácea que se elimina después de unas cuantas horas. Después tenemos un eritema intenso, que es una coloración roja brillante.
De seguro, si nos hemos expuesto al sol durante tiempo sin ningún tipo de protección, pues lo vemos en nuestra piel. Después tenemos ya, avanzando un poquito en la intensidad de la exposición, pues una quemadura dolorosa, es decir, un eritema intenso con dolor. Esto es cuando pues ya nos duele tocarnos la piel después de tener exposición al sol sin protección. Y finalmente, pues ya para exposiciones mucho más extremas tenemos lo que es la quemadura con ampollas. Es decir, tenemos un alto nivel de dolor. Incluso tenemos ahí la aparición de ampollas y una posterior descamación de la piel. Es decir, pues en este caso ya tenemos un daño bastante notorio sobre nuestra piel. Y bueno, este es daño que se presenta mediante exposición normal durante algunas horas. Y después tenemos el daño crónico, es decir, si no protegemos a nuestra piel continuamente de los efectos de la luz solar, pues vamos a tener fotoenvejecimiento, que esto lo vamos a ver reflejado en la aparición de manchas en la piel, de una mayor cantidad de arrugas. También vamos a tener dermatitis, es decir, inflamaciones de la piel y, pues lo más grave, la aparición de cáncer de piel, ¿no? Por eso es muy importante proteger a nuestra piel de la radiación solar. Y bueno, hablando un poquito de los tipos de piel y de la fotoprotección aconsejada, pues tenemos de manera general la clasificación de fototipos descrita por Thomas Patrick. En este caso, Fitzpatrick. Fitzpatrick dividió a los tipos de piel en 6 fototipos y bueno, ahí tenemos las descripciones, ¿no? El fototipo 1 es una piel muy blanca que se quema muy rápidamente, por ejemplo, los pelirrojos. La exposición al sol que soportan sin protección, pues es de 10 minutos, es decir, muy poca, y ellos necesitan un factor de protección solar de 50 o más cada vez que salen. Por otro lado, el fototipo 2 es una piel un poquito más clara, no es tan sensible, esta se quema fácilmente, pero pues no tanto como el fototipo 1, en este caso la exposición que soportan es de 15 a 20 minutos y de igual forma se aconseja un FPS de 50. El fototipo 3 son lo que son las razas caucásicas, se queman con moderación. 30 minutos es lo máximo que pueden soportar sin ningún tipo de eritema en la piel. El factor de protección solar recomendado es de 30 a 50. El 4 es para pieles ligeramente oscuras, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo. Se llegan a quemar de manera moderada. El tiempo de protección estimado sin presentar eritemas desde 30 a 45 minutos y bueno, y el factor de protección recomendado es de 15 a 20. Finalmente tenemos el fototipo 5 y 6, que bueno, son pieles mucho más oscuras. Estas pieles tienden más a broncearse que a quemarse. Por ejemplo, el fototipo 5 son pieles más amerindias e hispanas, la gran mayoría de la población mexicana. La exposición que soportan es más o menos de 60 minutos y bueno, necesitan una fotoprotección de uso regular de 10. Pero recordamos que mientras más tiempo estemos expuestos a la luz solar, necesitamos un factor de protección más elevado. Y bueno, finalmente el fototipo 6, pues es la piel de personas de raza negra. Bueno, ellos tienden a broncearse, rara vez se llegan a quemar o tienden a presentar eritemas en la piel. Y bueno, tienen una exposición, un tiempo de exposición sin protección de 1 hora y necesitan pues protección mínima. Ahora hablemos un poquito del que es el factor de protección solar, ya lo estuve mencionando un poquito previamente. Bueno, se define como la relación entre la dosis de eritema mínimo en la piel protegida por un filtro solar y la dosis de eritema mínimo en piel no protegida, ¿no? Ahí viene la ecuación, es muy sencilla, es el MED de piel protegida entre el MED de piel no protegida. Ahora, hablando un poquito del eritema mínimo en la piel, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a la cantidad mínima de radiación UV para provocar eritema en la piel. Y generalmente el MED para el FPS se toma en cuenta los fototipos el 1, el 2, el 3, que son los que tienden a quemarse y a tener pues este tipo de quemaduras de eritemas. ¿Y cuál es la dosis que se utiliza para calcular el FPS? Bueno, una dosis de 2 miligramos por centímetro cuadrado. Aquí es muy importante resaltar que la mayoría de los usuarios ocupan del 30 al 40% de la dosis recomendada del FPS. Y bueno, el FPS también solo considera a la luz UVB. Para la luz UVA hay otro tipo de evaluaciones. Y bueno, por eso precisamente en el etiquetado hay que informar sobre el otro tipo de radiaciones y las evaluaciones realizadas. Y bueno,
El factor de protección solar comparado con el porcentaje de rayos UV que se bloquean no es una relación lineal, es una relación logarítmica. Entonces, bueno, ahí podemos ver que desde un FPS de 30, pues ya tenemos arriba del 90% de protección. Es más, con uno de 15 ya tenemos arriba del 90% de protección, mientras que con uno de 50 alcanzamos aproximadamente 98-99% de protección de la luz UVB. Así que, bueno, en este caso, generalmente vamos a encontrar simplemente el 50 o el 50 más, porque evaluaciones, por ejemplo, del 100 del FPS, pues ya no es tan rentable o tan sencillo debido a la finura que tenemos que tener para este tipo de mediciones, ¿no? Entonces, generalmente con 50 estamos dentro del 99% de protección. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, hablamos de los filtros solares. ¿Qué son los filtros solares? Son aquellos ingredientes que nos ayudan a proteger de los rayos perjudiciales del sol. Y bueno, reflejan, absorben o esparcen los rayos UVB en la región del A y del B. ¿Cuáles son las características que debe de tener un filtro solar ideal? Bueno, debe de ser en primer lugar seguro. Esto quiere decir que no sea tóxico, que no sea comedogénico, que no genere alergias sobre la piel de los usuarios. También, muy importante, debe de ser estable frente a agentes externos, luz, que sea fotoestable, al calor, pH cutáneo y el pH pues, de la formulación, ¿no? Si no es estable, pues obviamente no lo vamos a poder ocupar. Que sea eficaz, es decir, que tenga un coeficiente de absorción activo en la zona eritemática, que ya vimos que es la región UVA-UVB, y que sea versátil, es decir, que lo podemos ocupar en formulaciones cosméticas, que lo podemos ocupar en diferentes tipos de formulaciones. De eso hablaremos un poquito más adelante. Y bueno, entrando en clasificación, ¿cómo los vamos a clasificar? En primer lugar, los dos grandes ramos es de manera orgánica e inorgánica. O, por ejemplo, también puede ser química o mineral. Y en el caso de los filtros orgánicos, pues tenemos tres grandes grupos, los que absorben mayoritariamente en la zona del UVA, mayoritariamente en la zona del UVB, y los de amplio espectro, es decir, absorben a lo largo del espectro ultravioleta. Y en el lado de los inorgánicos, pues vamos a tener algunos minerales. Los dos más comunes utilizados de manera global, pues son el óxido de zinc y el dióxido de titanio. En este caso, pues vamos a hablar un poco más del tamaño, ya sea el tamaño micro de las partículas o el tamaño nano. También vamos a tener la clasificación, precisamente lo que ya comentaba, por absorción ultravioleta. Por ejemplo, aquí vemos una gráfica en donde podemos observar diferentes filtros orgánicos y sus curvas de absorción. También es muy importante mencionar el mecanismo de acción. Vamos a tener 4 mecanismos principales. Uno es por absorción, es decir, la molécula se excita y la energía se dispersa. Después vamos a tener por reflexión, la energía se refleja, válgame la redundancia. Vamos a tener ahí mecanismos mixtos. Y finalmente también los antioxidantes nos van a ayudar a protegernos de la radiación solar. Ahora voy a tocar un poco ya los ingredientes, los filtros orgánicos e inorgánicos y sus particularidades. Bueno, en primer lugar, los filtros orgánicos, pues como ya hemos estado mencionando, son de los más utilizados debido a su facilidad de uso. Generalmente se requieren bajas concentraciones para obtener un FPS adecuado y, un punto muy importante, no dejan residuos. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues estos pueden generar alergias. El espectro de absorción es limitado. Como ya vimos, pues hay algunos que absorben en la región UVA, otros UVB. Hay algunos que son fotoinestables, por lo que hay que buscar estabilizarlos. Y punto también muy importante, con algunos, especialmente los que ya tienen bastante tiempo en el mercado, pues hay limitaciones de seguridad. Y también cada vez se escucha más esta parte del impacto ambiental, que generan daño, por ejemplo, al coral, a los arrecifes. Entonces, bueno, hay que buscar alternativas. Y aquí simplemente es su mecanismo de acción. Llega el fotón al filtro químico. Esto genera una excitación en la molécula. La energía se absorbe y a su vez, para regresar a un estado basal, pues la energía se libera en forma de fotoproducto, como pueden ser algún tipo de isómero de la molécula, o bien la emisión de radiación. Y aquí hay aquí está la lista de los filtros, por ejemplo, UVB y UVA, que son líquidos, que generalmente están en uso.
Es una tablita bastante interesante y podemos ver, por ejemplo, los diferentes nombres. El nombre INCI, que es el nombre pues, más tradicional utilizado en la cosmética, pero también tenemos para los filtros orgánicos el nombre USAN, que es el nombre que se le da en Estados Unidos, porque recordemos que en Estados Unidos este tipo de productos se consideran como fármacos, como farmacéuticos, no como cosméticos. Viene la estructura de la molécula, la longitud de onda a la que tiene máxima absorbancia, y bueno, ahí vienen los porcentajes de uso dependiendo de las regiones. Esto es una tablita similar a la anterior. Ahí podemos observar UVB y UVA para filtros, pero en este caso son filtros sólidos. También es muy importante saber el tipo de filtro la forma física del filtro que vamos a trabajar. De igual forma viene toda la información. Y bueno, estos son UVA1. De igual forma viene la tabla completa con la información. Por ejemplo, ahí podemos observar que, bueno, en Estados Unidos la cantidad de filtros a utilizar son mucho menores, por lo que si queremos exportar, pues es información que necesitamos conocer. Estos son de amplio espectro, que son sólidos. Podemos observar diferentes materiales que, bueno, voy a explicar un poquito más adelante. Y ya entrando en lo que es Synthoquim, les puede ofrecer o lo que podemos trabajar, bueno, tenemos por ejemplo el octocrileno, que es uno de los filtros más utilizados. En este caso es protección mayoritariamente en la región del ultravisible B, del ultravioleta B, perdón. Es un filtro que es soluble en aceites. Precisamente por esta propiedad, pues nos va a ayudar a tener una mejor resistencia al agua. Lo podemos ocupar en aceites, obviamente, formulaciones en gel, cremas, y además el octocrileno nos va a ayudar a mejorar la estabilidad de filtros fotolábiles, como es la bobenzona, que voy a hablar un poquito más adelante. Por ahí también tenemos el homosalato, que es el MF-Sorb 504. Este es un filtro orgánico de amplio espectro. Nos va a ayudar de igual forma a mejorar estabilidad, dar resistencia al agua, nos va a ayudar, es líquido y vamos a tener su solubilidad en aceites y formulaciones en gel y en cremas. Entonces, bueno, en este caso, pues lo recomendable es mezclar los que son mayoritariamente UVB o UVA con los de amplio espectro. Aquí tenemos el MF-Sorb 507, que es la octiltriazona, también es un filtro bastante utilizado. Este es un filtro de nueva generación que nos va a dar es altamente fotoestable, nos va a dar muy buena absorción en la región del ultravioleta B, no tiene olor ni color, y bueno, precisamente lo que comentaba, un alto coeficiente de absorción. El MF-Sorb 502 es la bobenzona. Este es uno de los más utilizados precisamente por esta propiedad de protección en el UVA, pero muy importante, es susceptible a la fotodegradación. Vamos a hablar un poquito más adelante de la fotoestabilidad. Es un filtro de nueva generación y generalmente pues se combina con octocrileno u otros tipos de estabilizantes. Por ahí también tenemos el MF-Sorb 505, que es el octilmetoxicinamato. Es protección UVB, también este es un filtro de nueva generación. Es de los filtros más utilizados precisamente por esta gran capacidad de absorción. Se puede utilizar tanto en productos capilares como cuidado de los labios, y en este caso el octilmetoxisilamato pues se recomienda estabilizarlos con algún tipo de antioxidante. Por ejemplo, aquí es DHT al 0.07%. Otro filtro, este es un filtro de los más nuevos, de muy nueva generación, es el MF-Sorb 510, es basado en ácido sulfónico, por lo que es soluble en agua. Eso también es interesante si queremos formular algún producto hidrosoluble. Nos va a dar protección mayoritariamente en la región del UVB. Es altamente efectivo, fotoestable. Ahí es lo que estaba yo comentando, formulaciones en geles, base agua y sprays. Y, por ejemplo, si lo formulamos en una emulsión, pues nos va a dar sinergia con los filtros liposolubles. También tenemos ya de amplio uso en el mercado, ahí ustedes de seguridad los conocen, el MF-Sorb 202, que es la benzofenona 3. Es un filtro de amplio espectro, se puede cristalizar en parafina, por lo cual no es tan recomendable utilizar parafina para formular este tipo de productos. Generalmente la benzofenona 3 se considera un filtro secundario, por lo que hay que mezclarlo con otro tipo de filtros. También tenemos ahí el MF-Sorb 101, perdón, que corresponde a la benzofenona 4.
De igual forma, es un filtro de amplio espectro. En este caso, la benzofenona 4 sí es soluble en agua. Y muy importante, requiere agentes neutralizantes para que esté cercano a un pH neutro. Y no es compatible con sales de magnesio, ¿no? Para considerarlo porque genera ahí precipitaciones en el producto. La benzofenona 1 es un filtro de protección UVA mayoritariamente. En este caso, la benzofenona 1 prácticamente no se ocupa en lo que son productos para aplicación tópica. Generalmente por ejemplo, se utiliza en esmaltes de uñas para proteger el color, junto con la benzofenona 3. También se utiliza para lo que son productos de cuidado del hogar y de igual forma, pues es un filtro secundario que se tiene que combinar con otro tipo de filtros orgánicos. El MF-SORB 509 es el bemotrinisol. Este es un filtro de amplio espectro. Este es un filtro muy ampliamente utilizado en el mercado, precisamente porque tiene una gran capacidad de absorción a lo largo de a lo largo de todo el espectro ultravioleta, ¿no? Ahí podemos observar el alto FPS que nos puede dar este filtro. Y bueno, también es un estabilizante para filtros fotosensibles. Finalmente, otro que quería yo presentar es el MF-SORB 512, el DHHM. Este también nos va a dar protección mayoritariamente en la región ultravioleta A. Tiene un alto nivel de absorción. Tiene efecto protector contra radicales libres y este filtro también es altamente estable, ¿no? Este es también, nuevamente, un filtro de nueva generación. Ahora pasaremos un poquito a los filtros inorgánicos. En este caso, pues, tienen un buen perfil de seguridad, es decir, lo podemos ocupar para pieles sensibles y pieles delicadas, como piel de bebé. No generan alergias, son biodegradables, precisamente por esta parte de los filtros orgánicos que atacan a los corales. Y también son fotoestables, es decir, no van a degradarse con la exposición a la luz, como en el caso de algunos filtros orgánicos. Y bueno, ¿cuáles son sus desventajas? Concentraciones superiores al 5% nos van a dar una máscara blanca o este efecto mimo, que es muy particular de este tipo de filtros. Otro punto a discutir son los filtros nano. Todavía no se llega a un consenso global sobre si son buenos, no son buenos. Se han hecho varios estudios, pero bueno, por lo mientras ya han adquirido cierta mala fama con un sector de consumidores. Entonces, bueno, hay que decidir qué tipo de filtros y qué tipo de mercado estamos atacando. También otro punto importante, es difícil formular con polvos, ya que tenemos que asegurar que la dispersión se logre adecuadamente para tener pues el efecto de protección solar. Bueno, ahí simplemente es una imagen que nos describe la forma en que funcionan estos filtros. Ahí están las partículas y bueno, van a absorber, van a reflejar y van a dispersar los fotones o la luz, la radiación solar. Hablando de los filtros orgánicos, es muy importante discutir el tamaño de partícula. Por ejemplo, en el caso del dióxido de titanio, generalmente tenemos la forma cristalina de anatase o de rutil, eso está en inglés, y para el óxido de zinc generalmente lo tenemos en Wurtzite. Ese es el tipo de estructura cristalina que podemos encontrar en ambos minerales. Y hablando del tamaño de partícula, pues vamos a tener dos tamaños a considerar o dos tamaños que generalmente son los que reportan. Uno es el tamaño de partícula primaria, que son los cristales del mineral. Y otros son el tamaño de partícula, así a secas, que incluyen a los agregados y a los aglomerados de estas partículas primarias. Bueno, entrando un poquito en las diferentes opciones que tenemos, todos estos productos que voy a presentar son de Cobo. Cobo tiene una gran variedad de dióxido de titanio y dióxido de zinc, atenuantes, precisamente para su uso en protectores solares. Entonces, bueno, el óxido de zinc tiene un bajo índice reflexivo, entonces, pues, nos va a dar un menor efecto mimo, pero puede migrar a la fase acuosa si estamos haciendo una emulsión, que nos lleva a cambios en el pH, ¿no? Nos va a ayudar a elevar el pH. Entonces, hay que considerar ahí tener un efecto buffer. Si utilizamos emulsificantes aniónicos, pues vamos a reducir la eficacia del óxido de zinc. Con los ácidos grasos vamos a generar jabones metálicos, entonces pues vamos a perder la estabilidad de nuestro producto. Y también se ha observado que con copolímeros de acrilato, por ejemplo, para generar una película, pues reduce la viscosidad de la formulación. Entonces, bueno, aquí es una gráfica que nos ayuda a ejemplificar
la parte de cómo nos afecta el tamaño de partícula primaria y el tamaño de partícula sobre la atenuación o la absorbancia de los diferentes óxidos de zinc, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos observar que a menor tamaño de partícula y menor tamaño de partícula primaria, pues vamos a tener una mayor absorción en la región del ultravioleta B, ultravioleta A2, pero en el ultravioleta A1, pues vamos a tener ahí una reducción en la absorbancia, mientras que con un mayor, tamaño de partícula y mayor tamaño de partícula primaria, pues vamos a tener una disminución en la absorbancia en las regiones VB y VA2, pero vamos a tener pues una mejoría en la VA1. Entonces, de manera general, a menor talla de partículas, pues vamos a tener una mejor absorbancia o un mejor desempeño del filtro, pero pues tenemos que ahí llegar a un equilibrio sobre la absorbancia, ¿no? Porque no podemos olvidar que también en la región de VA1, pues tenemos que absorber la radiación. Bueno, esta es otra gráfica y en este caso, pues ahí podemos ver en diferentes tipos de piel, tipo 2, fototipo 2 y fototipo 6, cómo se observan el óxido de zinc sobre la piel, ¿no? Y bueno, tenemos que, pues sí se alcanza a ver, por ejemplo, en tamaños de partícula más grandes, hay un ligero color blanco, pero bueno, se puede controlar ahí llegando a un balance entre tamaño de partícula y protección. Y la gráfica del lado izquierdo, en este caso es la evaluación de transmitancia. Recordemos que la transmitancia es el inverso de la absorbancia, entonces nada más hay que pensar que a menor transmitancia vamos a tener una mejor absorción de la luz ultravioleta. Y bueno, ahí podemos observar lo que comentábamos previamente. A menor tamaño de partícula vamos a tener mejor absorción en la región VB, pero disminución de absorción en la región VA. Entonces, pues ahí hay que encontrar el equilibrio entre los diferentes tamaños de partícula que podemos utilizar para lograr una absorción, para lograr una protección, pues en todo el espectro del ultravioleta. Cobo, para no tomar tanto tiempo de esta presentación, que todavía nos falta ahí un poquito, tiene el óxido de zinc en diferentes polvos y dispersiones. Ahora, en los polvos tenemos diferentes tratamientos en la superficie de la partícula primaria que nos van a dar diferencias en el sensorial. Por ejemplo, nos va a ayudar a tener un sensorial más suave, nos va a ayudar a su dispersión en diferentes medios, o también pues vamos a tener ahí un claim natural, ¿no? Entonces, bueno, los diferentes tratamientos para el óxido de zinc, pues puede ser tritoxicaprililcilano, que generalmente se recomienda para lo que son ésteres o aceites, ahí con aceite de oliva hidrogenado, también precisamente para ésteres y aceites, trisoestearato de titanio, ésteres de jojoba, que es un tratamiento natural que nos va a dar un sensorial muy, muy agradable. Si estamos buscando formular protectores solares naturales, pues los ésteres de jojoba y el ácido glutámico son la propuesta, ¿no? Son las mejores propuestas para poder pues tener un claim natural. Y bueno, esos son los polvos. Pasando a las dispersiones, pues tenemos este tipo de tratamientos en diferentes dispersiones ya listas que nos ayudan a hacer más fácil la formulación, porque pues ya no tenemos que estar humectando los polvos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dispersiones en ésteres, en aceites, en ésteres naturales para tener el claim natural. También tenemos en siliconas volátiles, como por ejemplo ciclopentasiloxano, en boosters UV, que voy a hablar un poquito más adelante del booster que nos propone Cobo. Y también tenemos en dispersiones de siliconas volátiles que no son ciclopentasiloxano, ¿no? Entonces, es un gran abanico de posibilidades que nos van a ayudar a generar, pues, la mejor formulación que cumpla con todas las características que estamos buscando. Cobo también tiene el óxido de zinc C. ¿Cuál es la particularidad de este material? Bueno, que la partícula primaria es aproximadamente el tamaño es de 265 nanómetros, por lo cual se asegura de que no es nano. Por lo tanto, si estamos buscando algún óxido de zinc que definitivamente no sea nano porque va a ser nuestro claim, pues el óxido de zinc C es nuestra opción, ¿no? Entonces, en general, ahí se evaluó también la distribución. Todas las partículas, bueno, las partículas en la muestra o en el óxido de zinc, pues estuvieran por arriba de 100 nanómetros, ¿no? Y podemos ver la gráfica de la distribución de partículas y pues están arriba de 100 nanómetros. Y lo tenemos tanto en polvos con los diferentes tratamientos, pues que ya les estaba yo ahí platicando,
tanto como en dispersiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí simplemente podemos ver una micrografía del óxido de zinc C. Y del lado derecho, pues, ahí podemos observar, por ejemplo, los tratamientos que ya les estaba comentando, el trisosterato de titanio, los esteroides de jojoba, el que tienen aprobación Cosmos, y también la parte de ya las dispersiones hechas en forma de pasta o de más líquidas, en siliconas, boosters o incluso en acuoso, ¿no? Entonces, esta es muy buena propuesta también para todos los formuladores que buscan óxido de zinc no nano. En el caso del dióxido de titanio, generalmente las partículas primarias son arriba de 100 nanómetros, son abajo de 100 nanómetros, perdón. El dióxido de titanio tiene una gran ventaja, es químicamente inerte a la mayoría de los ingredientes, pero tiene un alto índice refractivo, que es lo que nos va a dar pues este color blanco. El dióxido de titanio se recomienda para lo que son pieles sensibles e hipoalergénicas. Y nada más un punto muy importante, el dióxido de titanio sin ningún tipo de tratamiento tiende a tener un cambio a tonos grisáceos, por lo cual es importante tratarlo con alúmina y sílica, y bueno, adicional se le puede poner un tratamiento químico como los que maneja Cobo, ¿no? Y bueno, aquí la gráfica lo que nos indica, muy similar a lo que sucede con lo que es el óxido de zinc, pues a menor tamaño de partícula, disculpen ustedes, vamos a tener una mejor absorción en la región del ultravioleta B, pero pues esta propiedad disminuye en el UVA2 y en el UVA1, ¿no? Ahí podemos ver la gráfica. Entonces, pues de igual forma hay que lograr un equilibrio entre la protección UVB y UVA para pues tener un protector solar, un producto solar que nos proteja de amplio espectro. De igual forma, pues son imágenes del dióxido de titanio. Podemos ver el efecto MIMO o este efecto derivado de la alta refracción del dióxido de titanio en fototipo 2 y fototipo 4. Entonces, bueno, ahí podemos ver cómo queda pues bastante blanca la piel dependiendo del tamaño de partícula. Y la gráfica del lado izquierdo pues simplemente nos indica, igual forma de la anterior, pues está dada en transmitancia, entonces hay que recordar que es el inverso de la absorbancia. Ahí podemos observar lo que ya comentamos previamente, que a menor tamaño de partícula, pues vamos a tener mayor absorbancia en la región UVB y pues mucho menor en la región UVA, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos observar que con 60 nanómetros del tamaño de partícula, pues logramos un equilibrio un poquito mejor entre la absorbancia de UVB y UVA, ¿no? Entonces ahí hay que jugar un poquito con el tamaño de partícula para lograr una absorbancia a lo largo de todo el espectro. De igual forma, el dióxido de titanio también lo podemos encontrar en diferentes polvos y dispersiones con Cobo, los tratamientos muy similares a lo que ya platicamos ahí previamente. Por ejemplo, ahí nada más tenemos un tratamiento con dimeticona sobre la superficie del mineral, y en el caso de las dispersiones, pues de igual forma vamos a tener diferentes vehículos, ésteres, aceites, siliconas y también agua. Así. Y pasando un poquito, y quiero tocar este tema que cada vez va más en tendencia, es la protección contra el infrarrojo. Como vimos previamente, pues de unos años para acá se ha empezado a observar más que el infrarrojo también está teniendo efectos, está causando estragos en nuestra piel. Como recordando la gráfica que presenté al principio, pues es el 52% de la luz solar, entonces pues estamos continuamente expuestos a este tipo de radiación, por lo que cada vez más empiezan a salir al mercado y empieza a haber más evidencia de que tenemos que protegernos de este tipo de productos, ¿no? Entonces, para ello, Cobo nos propone estos dióxidos de titanio con absorción en el espectro infrarrojo, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos observar es una gráfica con la transmitancia. Recordemos que la transmitancia es el inverso de la absorbancia, y podemos observar que con el dióxido de titanio normal para atenuación de la luz ultravioleta, pues no tenemos una gran absorción del infrarrojo. El dióxido de titanio utilizado como pigmento, pues tiene un poquito más de absorción, pero de todas maneras no es lo suficiente. Entonces, por eso, Cobo se dio a la tarea de investigar y obtener dióxidos de titanio que nos dieran absorción
en esta región del espectro solar para protegernos pues también del infrarrojo, ¿no? Entonces ahí podemos ver las diferentes opciones, podemos observar que efectivamente tienen una mucho mejor absorción que el dióxido de titanio para ultravioleta, y bueno, aquí están las diferentes opciones con tratamientos en superficie, pues para tener sensoriales diferentes. Y bueno, los tamaños de partícula pues son un poquito más grandes. Otro punto importante también es la luz azul o la High Energy Visible Light, que es precisamente energía de la parte del espectro visible con alta energía que corresponde a la luz azul, válgame la redundancia. También cada vez estamos empezando a observar que pues este tipo de luz nos empieza a afectar la piel, especialmente ahorita que estamos pues encerrados enfrente de una pantalla tanto tiempo. Pues la luz azul que emiten este tipo de productos, pantallas de celular, tablet, televisión, pues nos afectan también en la piel, ¿no? Entonces, por eso esta es otra propuesta, es dióxidos de titanio con protección sobre este rango de radiación, estas longitudes de onda, y pues ahí podemos observar cómo nos ayuda a mejorar la absorción de la energía proveniente de estas longitudes de onda a lo largo de este espectro que corresponde a la luz azul. Y, por ejemplo, bueno, ahí vemos una loción base, no hay nada de absorción, y utilizando pues el dióxido de titanio con este tipo de tratamiento, pues ya tenemos una mejoría. Y ahí vienen las opciones. Pasando un poquito a la parte antioxidante y otros ingredientes que podemos ocupar para potenciar el efecto del FPS, pues en primer lugar tenemos el ProShield MDC. Este es un extracto de café verde que fue especialmente desarrollado para combatir los efectos de la luz azul. Ahí viene el porcentaje de uso va de 0.5 a 5%. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí es una gráfica donde se expuso una muestra con diferentes porcentajes de ProShield a las longitudes de onda correspondientes al ultravioleta, pues podemos observar que tenemos una muy buena absorbancia de este tipo de luz. Por otro lado, pues también nos va a ayudar a tener un efecto antioxidante para tratar de minimizar el efecto que generan los radicales libres provocados por precisamente la radiación ultravioleta. Y, por ejemplo, pues ahí se ve una gráfica en donde se examinó el daño provocado por exposición a la luz ultravioleta en diferentes capas de la piel. Como podemos observar, pues tenemos más daño en la parte superior. Pero mientras pues más vamos introduciéndonos en las capas de la piel, pues ahí volvemos a tener daño. Mientras que con el ProShield MDC, pues este daño se disminuye considerablemente. Entonces este es un buen ingrediente para potenciar efectos del FPS. Otro ingrediente bastante interesante es el Entadin. Este es un extracto de entadafasoloides. Esta es una liana proveniente de la zona, me parece, de América del Sur. Es un activo antifotoenvejecimiento, antiinflamatorio, hidratante y reafirmante, y precisamente por esta parte de antifotoenvejecimiento, pues es antiarrugas. El porcentaje de uso va del 1.5 al 4%, y bueno, ahí podemos observar diferentes evaluaciones realizadas. Por ejemplo, inmunosupresión con la radiación solar, pues vemos que aumenta al 100%, o sea, ese es nuestro control positivo, y bueno, con el Entadin pues se reduce esta parte de antiinmunosupresión. También en la parte de protección de DNA frente a cambios en el ADN provocados por exposición a la luz ultravioleta, ahí podemos ver nuestra parte. Nuestro control positivo pues es radiación solar, nuestro control negativo es no radiación solar, y bueno, con el Entadin vemos una reducción del 38% sobre estas anomalías causadas por la irradiación al sol. Y finalmente, bueno, ahí tenemos el efecto antiinflamatorio. Ahí podemos observar que tenemos factor de necrosis celular. La expresión con exposición a la luz ultravioleta B es pues del 100%, las células se mueren. Y con el Entadin pues disminuye en un 81%, ¿no? Entonces este es un activo que pues nos va a ayudar, es un activo multifuncional que nos va a ayudar a recuperar a nuestra piel de efectos contra el sol y también a protegernos de estos efectos. Otro ingrediente bastante interesante es el OTZ10, este es protaurina,
Y bueno, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a protegernos de la luz ultravioleta y también de la radiación en el infrarrojo. Precisamente nos va a ayudar a inhibir el envejecimiento prematuro causado por este tipo de exposiciones o de radiaciones, y además tiene efectos secuestrantes sobre lo que son especies reactivas que podemos encontrar en el ambiente, productos de la contaminación, ¿no? Entonces también podemos tener el claim anti-pollution. Y bueno, del lado derecho es una imagen, ahí podemos observar cómo el OTZ secuestra a estos radicales libres, que son las especies reactivas de nitrógeno, de oxígeno y de carbonilo, y se transforma ya sea en taurina o en carbinol L-amina, que ambos productos pues son seguros. Con lo que evitamos pues que estas especies reaccionen con las diferentes estructuras moleculares pues de nuestras células. Y bueno, finalmente, del lado derecho ahí tenemos evaluaciones realizadas sobre la apoptosis celular provocada por la luz ultravioleta, y vemos que con el OTZ pues disminuye esta apoptosis celular o esta muerte celular. Y también, por ejemplo, pues ahí vemos como el IR nos ayuda a disminuir aumenta la expresión de este marcador MMP1, que es un marcador de inflamación. Bueno, ahí podemos ver cómo con la OTZ pues disminuye bastante este tipo de marcadores celulares que son indicativos pues de daño en nuestra piel. Hablando un poquito de boosters o de ingredientes que nos ayudan a potenciar el efecto de fotoprotección solar, bueno, tenemos el Sun Boost ATV, este es un producto de Cobo. Es un booster con beneficios antioxidantes, es una mezcla de agentes antioxidantes, antiirritantes y antiinflamatorios. Esta mezcla está patentada por Cobo. Y bueno, en combinación con filtros ultravioleta, lo que se ha visto es que aumenta el valor del factor de protección solar y el factor de protección solar contra la luz ultravioleta A, aproximadamente en un 30% para arriba. Y bueno, aquí simplemente vemos que tenemos el Sun Boost ATV, que es el tradicional. Y también tenemos el Sun Boost ATV natural. En este caso, el natural tiene aprobación Cosmos, así que lo podemos utilizar en formulaciones naturales. Y en la tabla del lado derecho, pues ahí podemos ver unas evaluaciones realizadas de cómo nos ayuda a potenciar o a tener un boost sobre el factor de protección solar en una formulación sin y con el Sun Boost ATV, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver que por lo menos un 30% nos ayuda a mejorar el FPS. También es muy importante tocar el tema de emolientes y solubilizantes, ya que la mayoría de los filtros orgánicos se encuentran en forma cristalina, por lo cual hay que solubilizarlos para tener un muy buen efecto. Y bueno, en primer lugar tenemos el LFAC I205, este es octildodesil neopentanoato. El porcentaje de uso es del 5 al 10%, este es un ingrediente de alzo y es muy bueno para solubilizar precisamente esta parte de los filtros orgánicos, y también nos ayuda a potenciar el efecto del FPS. Floramac 10 es etilmacadamiate. Esta es una alternativa natural a lo que son las siliconas no volátiles. Porcentaje de uso es del 1 al 10%. Este producto pues también nos va a ayudar a potenciar lo que es el FPS. Por ejemplo, ahí lo podemos ver en la gráfica del lado derecho, la que está más delgadita. Podemos observar que nos ayuda a aumentar el FPS de una formulación en un 13%, ¿no? Entonces, pues también nos va a ayudar a potenciar ese efecto. También otro ingrediente que recomendamos mucho para esta parte de cuidado de la piel en protección solar es el Flora-Esters K20W. Estos son ésteres de jojoba hidrolizados. El porcentaje de uso es del 0.1 al 5%. Ahí podemos observar que, bueno, en este caso el Flora-Esters K20W nos va a ayudar a generar resistencia al agua y nos va a ayudar a humectar y a mantener hidratada la piel. Otro ingrediente interesante también es el emulsón. Es un emulsionante de origen completamente natural. Este tiene de igual forma aprobación Cosmos. El porcentaje de uso va del 2 al 8%. Y bueno, ahí en la tablita, en la parte de abajo, pues podemos ver unas evaluaciones realizadas con dióxido de titanio, óxido de zinc y filtros orgánicos. Ya para concluir, vamos a hablar un poquito de formulación, consejos de formulación y puntos importantes. Entonces, bueno, ¿cuál es la característica que debe de tener un protector solar? Bueno, debe de tener protección UVA-UVB, que ya habíamos comentado. Debe de humectar la piel, no dejar olor y no ser pegajoso, no manchar piel y ropa, punto muy importante.
Tener un sensorial agradable, que sea de rápida evaporación y absorción, que sea amigable con el usuario y que no sea tóxico, no sea irritante y tampoco genere sensibilización en la piel. ¿Cuáles son las formas cosméticas más comunes o formas galénicas para este tipo de productos? Bueno, para pieles secas y mixtas generalmente se recomiendan lo que son cremas, emulsiones, lociones, sprays en emulsión y espumas, mientras que para las pieles normales, mixtas, grasas, por ejemplo, los geles crema, los hidrogeles, las emulsiones con consistencia media que no tengan aceite y aceites secos también pueden ser una buena opción, ¿no? Entonces tenemos una amplia gama de formas galénicas que podamos utilizar. ¿Cuáles son los factores a considerar de manera muy general al formular? Bueno, en primer lugar, la forma de aplicación, si va a ser en spray, no va a ser en spray, qué tipo de forma cosmética vamos a ocupar, lociones, aceites, soluciones, geles, gel crema, lipogeles, es decir, una gran variedad, espumas, los emolientes que vamos a ocupar, la polaridad, la extensibilidad de los emolientes, dónde van a estar en la fórmula, ya sea en la fase o interna o externa, si vamos a usar una emulsión. El efecto cascada, que es decir, a largo plazo de los emolientes, los activos rheológicos, que nos van a dar obviamente la viscosidad, la consistencia, si vamos a usar algún tipo de gelificante, los modificadores y finalmente pues los modificadores de tacto que nos van a dar pues el sensorial, ¿no? Podemos utilizar sílicas matificantes, pigmentos y vamos a usar por ejemplo un maquillaje con FPS, microesferas para dar la parte del deslizamiento, almidones, derivados de siliconas, gomas, es decir, un mundo de ingredientes que podemos utilizar. Entonces estas son algunas consideraciones importantes al momento de empezar a formular. Y bueno, ¿cuál es el proceso de formulación? Este proceso está basado en lo que es Quality by Design. Se compone o se divide en 4 grandes rubros o 4 grandes pasos, que a su vez pues tiene cada uno sus subpasos. Y bueno, en primer lugar es seleccionar las metas del producto. ¿Qué tipo de producto queremos generar? ¿Qué tipo de formulación? ¿Cuál es el FPS que queremos lograr? ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? Es decir, si va para pieles jóvenes, pieles sensibles, pieles que hacen deporte, gente que para uso diario, para uso en la playa. Los claims adicionales del FPS, por ejemplo, si nos va a ayudar a hidratar, si va a tener algún tipo de pigmento, si nos va a ayudar a evitar irritación. Es decir, todo eso que tenemos que pensar antes de iniciar el proceso de formulación. Posteriormente pasamos a la selección de los ingredientes activos, es decir, los filtros que vamos a ocupar. En primer lugar hay que tener las consideraciones de costos, cuál es nuestro costo objetivo, qué tan compatibles son con la piel, por ejemplo hay algunos que no se recomiendan para pieles sensibles, cuál es la proporción de activos que estamos pensando utilizar y los tipos, si vamos a utilizar orgánicos, inorgánicos, vamos a agregar por ahí algún antioxidante, es decir, todos estos tipos de ingredientes que nos van a dar el FPS deseado. Después pasamos a la selección del vehículo del producto, si va a ser base agua, va a ser emulsión, base alcohol, base aceite, qué tipo de base vamos a ocupar y cómo la vamos a empezar a formular. Y finalmente pues pasamos a la optimización del producto, en donde vamos a medir la eficacia de la protección UV, la rheología del producto, vamos a examinar su estabilidad, es estable, no es estable el producto y otras consideraciones adicionales, por ejemplo sensorial, si queremos mejorar el sensorial o si queremos hacer alguna otra adecuación. Y para la selección de filtros, que es uno de los puntos más importantes, bueno, en primer lugar, si no sabemos por dónde empezar, bueno, podemos iniciar con formulaciones ya aprobadas que nos pueden dar nuestro proveedor, o sea, Synthoquim tiene muchas formulaciones con diferentes tipos de claims que les podemos facilitar para que tengan un punto de inicio. O también hay simuladores en la web que nos ayudan a revisar porcentajes y el FPS que podemos obtener. De manera general, se recomienda utilizar una mayor cantidad de filtros UV, es decir, diferentes tipos de filtro, a menores concentraciones para que sea más seguro y tengamos efectos sinérgicos. Y, por ejemplo, si vamos a utilizar mayoritariamente filtros orgánicos, también se recomienda adicionar filtros inorgánicos para pues, tener precisamente este efecto sinérgico y potenciar el FPS. Entonces, bueno, aquí es una tablita con algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos homosalato, dióxido de titanio, octinosanato, avobenzona,
diferentes tipos de filtros combinados a diferentes porcentajes para lograr el FPS deseado. Entonces, pues estos son buenos puntos de inicio para empezar a formular y empezar a hacer pruebas. Ahora sí, hablando un poquito y rápidamente de la fotoestabilidad, bueno, en este caso tenemos que la bobenzona, que es, como ya comentaba, uno de los filtros más utilizados por su acción en el ultravioleta A. Punto muy importante, en Estados Unidos es el único filtro UVA permitido. Entonces, es muy importante lograr la fotoestabilidad de este tipo de este producto, ¿no? Entonces, bueno, la bobenzona tiende a tener una reacción de fotocetonización. La molécula se rompe y pues esta fotocetonización es irreversible. Entonces, es muy importante asegurar su estabilidad. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar? Bueno, en primer lugar, utilizar estabilizantes de abobenzona, ya sea otros filtros orgánicos o algún tipo de antioxidante. También podemos utilizar agentes quelantes para evitar la influencia de algunos iones metálicos en nuestra formulación. Evitar liberadores de formaldehído, porque el formaldehído pues, es bastante reactivo y nos puede llevar a esta fotocetonización. Por ejemplo, en este caso me refiero a lo que son conservadores, liberadores de formaldehído, que bueno, ya van de salida, pero es importante recalcarlo. También se puede mezclar la bobenzona con filtros minerales y utilizar disolventes polares, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente es una gráfica que nos ilustra cómo es la bobenzona sin estabilizar y estabilizada, ¿no? En el caso de la gráfica A, que es de la gráfica del lado izquierdo, ahí podemos ver la bobenzona expuesta a diferentes energías a lo largo del espectro de la luz ultravioleta, y bueno, podemos observar que conforme más energía tenga la radiación, pues disminuye la absorbancia de la bobenzona, mientras que si está estabilizada, pues no importa tanto la energía utilizada, la energía irradiada, se mantiene el efecto de fotoprotección. Aquí son dos tablitas que nos ilustran precisamente esta parte de la fotoinestabilidad de la bobenzona. Entonces, bueno, ahí podemos ver la bobenzona sin estabilizante pierde aproximadamente pues el 70%, casi el 80%, se pierde casi el 80% de la bobenzona al exponerse a 25 MEDs, que ya es lo que habíamos comentado, es la dosis mínima de eritema. Entonces, bueno, no nos va a ayudar si vamos a estar expuestos durante largo tiempo al sol. Mientras que si utilizamos diferentes estabilizantes como octocrileno, oxibenzona, pues podemos recuperar o podemos evitar la degradación de la bobenzona, pues hasta en un 70-80%. Y bueno, aquí simplemente del lado derecho es un ejercicio similar. Por ejemplo, ahí vemos concentraciones de filtro con diferentes mezclas y podemos observar que la bobenzona pues permanece o se mantiene al utilizar combinaciones de filtro. Aquí nada más es muy importante tener cuidado de utilizar, por ejemplo, si vamos a exportar, de utilizar los que estén aprobados en Estados Unidos. Y nada más para finalizar, algunas consideraciones adicionales. Para formular hay que tener en cuenta nuestro usuario final, como ya comentaba, por ejemplo, el octocrileno, PAVA, que ya no está muy en uso, y el octilmetoxicinamato no se recomienda para pieles sensibles porque pues genera irritaciones. El mercado también es muy importante, lo que ya hemos estado platicando. En Estados Unidos, los protectores solares se consideran del área farmacéutica como over the counter, y el número limitado de filtros aprobados es muy, muy pequeño, es de hecho 16. Y bueno, específicamente aquí en México, nada más hay que tomar en cuenta la legislación. Tenemos el apéndice normativo A de protectores solares, que se encuentra en la norma 141, que es la de etiquetado de productos cosméticos. Y para saber el porcentaje máximo de los filtros que podemos utilizar, pues lo podemos checar en el acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas. Finalmente también, no lo toqué para no hacer esta presentación tan larga, pero la resistencia al agua es importante. Si queremos lograr resistencia al agua, pues tenemos que evitar filtros hidrosolubles, utilizar formulaciones anhidras, emulsiones agua en aceite o bien emulsiones aceite en agua, pero con un formador de película, ¿no? Entonces, bueno,
Con eso doy por concluida esta presentación. Les agradezco mucho su tiempo y pues pasamos a la parte de preguntas. No sé si haya alguna pregunta. Si quieren pueden abrir sus micrófonos o escribirla en la parte del chat. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda adicional? Sí, bueno. Sí, claro. Hola, ¿qué tal, Diana? Oye, hablas con Hola. Gonzalo Soto. Hola, Gonzalo, dime. Oye, ¿qué sabes al respecto de la protección del aceite esencial de semilla de frambuesa que se usa mucho en Estados Unidos? Mira, en este caso precisamente va un poco con lo que comentaba de los boosters de protección UV. Te puede dar protección, sí, pero es recomendable combinarlo con algún tipo de filtro. De seguro ese tipo de productos llevan algún filtro ya sea orgánico o mineral y más bien se utiliza como booster. De hecho, si observamos el Sunboost ATV, es una mezcla de diferentes aceites que nos van a dar este efecto de potenciar el FPS de los filtros que estemos utilizando en la formulación. Ok, ¿Cobo lo maneja ya en alguna fórmula? El Sunboost ATV, sí, ya tenemos ahí varias propuestas de formulación con diferentes FPS y diferentes tipos de filtros, ya sea orgánicos o inorgánicos. Ok, Sunboost, ¿me repites el nombre, de favor? Sunboost ATV. Mira, si quieres déjame lo proyecto nuevamente. Ok. Aquí está el Sunboost ATV. Ok, correcto. Muy bien. Oye, y también por ahí hemos leído de algunos extractos de algunas algas marinas que también se ha encontrado que absorben muy bien, ¿no?, la luz. ¿Sabes algo al respecto? En este caso, me imagino que tiene que ver mucho con el efecto antioxidante. Por ejemplo, lo que pasa con la luz ultravioleta es que, pues también, aparte de los daños sobre el ADN y demás, pues genera radicales libres. Entonces, como funciona la mayoría de este tipo de antioxidantes, atrapan esos radicales libres inhibiendo el daño que provocan sobre nuestras estructuras moleculares. Entonces, yo sospecho que más bien va por ahí un poco el mecanismo como antioxidantes. Ok. ¿Manejas algo de esto? ¿Cómo maneja algo de esto? Mira, de manera general, para lo que son extractos de algas, tenemos ahí algunas propuestas. Por ejemplo, tenemos una que es el Ormagel SH, que te va a ayudar a tener la parte antiinflamatoria. Pero sí tenemos algunas propuestas derivadas de algas que podrían pues ayudar a mejorar el efecto el efecto de manera general de protector solar, especialmente para la parte antiinflamatoria. Ok. Y Y bueno, reducción de estigma. Sí, adelante. ajá. ¿Tienen ustedes fórmulas probadas utilizando solamente compuestos inorgánicos? Cobo tiene algunas propuestas, nosotros también tenemos algunas formulaciones dependiendo del FPS que buscas. Obviamente, muy importante considerar que si solamente vamos a ocupar filtros inorgánicos y queremos un alto FPS, pues vamos a tener un efecto mimo. Lo podemos minimizar utilizando partículas nano, pero bueno, ahí entramos en controversia de qué tipo de mercado, ¿no? Porque hay muchos, pues hay cierto sector de consumidores que están renuentes a ocupar formulaciones nano. Exactamente. Pero sí, Oye, ahí tenemos varias opciones en formulaciones tanto nano como no nano de productos de filtros inorgánicos. inorgánicos, ok. ¿Se puede conseguir dióxido de titanio no nano? Tenemos algunas propuestas no nano, sí, Okay. pero pues de igual forma, o sea, nos va a quedar el efecto un poquito blanco, pero sí, ya tenemos ahí varias propuestas que tienen tanto óxido de zinc como dióxido de titanio no nano. Correcto, Diana. Muy bien, pues bueno, de mi parte eso es todo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Y aquí Yasmín nos pregunta, bueno, ¿los podemos ayudar a medir el FPS final del producto? Tenemos ahí algunos laboratorios con los que estamos revisando este tema. Entonces, bueno, ya sería cuestión de que lo chequemos, pero pues ahí tenemos ahí algunos contactos que nos pueden ayudar con esta parte, así que sí los podemos apoyar con este tema. Y finalmente, protectores de origen vegetal, pues más bien tendríamos que hablar lo que ya estábamos comentando de la parte de antioxidantes, como por ejemplo el Entadin o el ProShield MDC, pero pues en este caso también se recomienda utilizar algún tipo de filtro mineral para tener un buen FPS, porque al final estos protectores o estos filtros antioxidantes, pues no vamos a tener un factor de protección solar tan bueno que como si utilizáramos filtros ya sea orgánicos o minerales. Bueno, si ya no hay dudas adicionales, pues les agradezco su tiempo, haber estado con nosotros durante este webinar. Espero que haya sido pues útil para ustedes. La presentación se las vamos a poder enviar, nada más les pido que se comuniquen con su ejecutivo Sintoquín para ver esta parte. Igual si necesitan información adicional, pues con mucho gusto, ya sea yo o cualquiera de mi equipo, pues estamos para apoyarlos en lo que necesiten. Entonces les agradezco mucho su tiempo y pues cualquier cosa estamos para atenderlos.